Ay, qué pena, es que el que tenía el micrófono apagado soy yo. Muy buenos días para todos. Le estaba diciendo que cómo les fue en la actividad anterior. ¿Alguien que responda? Para Fernanda. Bien, profe, yo no tuve ningún problema con la actividad. Ok. ¿Algún otro que me diga no tuvieron inconvenientes? ¿Fue clara? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a mostrar. Voy a mostrarles cómo yo realizo la revisión. ¿Ven la plataforma? Sí, señor. Sí, señor. Oh. Pues nosotros aquí tenemos, importante que yo lo que normalmente hago es que lo primero que hago es abrir la actividad, voy a abrir la primera semana, de los 35 que hay solamente 31 que entregó, 3 4 que no han entregado, y estos 4 vamos a mirar, ¿por qué? Fernando Galvez está, Fernando Galvez y Sasa. Profe, yo tengo que ver porque aparece que no la ha entregado, pero yo ya la entregué. Bueno, Fernando Galvez y Sasa no están, ¿no? ¿O sí está? Me parece que es el único que no ha abierto la plataforma, entonces valdría la pena que si lo conoce alguno, que se lo diga. Entonces, importante es ¿por qué? Porque hay unas fechas de entrega. Vamos a la segunda actividad tenemos de los 35, ya sabemos que hay uno que no ha abierto, o sea, 34. Hay 9 que no han entregado la tarea. Vamos a leer la tarea que nos dice para poderla, digamos que la revisemos. Aquí dice la actividad es de carácter obligatorio, evaluable y debe ser realizada en 3 etapas. Primera etapa, identificación de 2 problemas. Para ello usted debe establecer algo que no funciona, que funciona mal o que puede funcionar mejor. Una vez identificado, debe describir e identificar cuál es el problema. Idear posibles soluciones para cada uno de los 2 problemas. Proponer posibles soluciones a los problemas planteados. Segunda etapa. La dinámica para esta etapa del ejercicio consiste en registrar los elementos claves de la observación de los 2 casos que no funcionan. Luego de registrar toda la información, agruparla y consolidar los aprendizajes y hallazgos de forma tal que pueda darle una estructura a los diferentes temas que son importantes o motivan el desarrollo de una propuesta de solución. Y tercera etapa, realizar un escrito, el cual debe contener, uno, en qué consiste la problemática u oportunidad que quiere abordar, explicaciones de cómo funciona. Segundo, describa la solución que usted propone desde la ingeniería de sistemas y computación. Y tercero, establezca cuál sería el impacto o resultado esperado si la solución fuera implementada, qué beneficios genera a la sociedad. La tarea debe ser subida antes del 28 de diciembre, o sea, el día de ayer. ¿Sí? Una vez transcurrido el plazo, no se admite ningún ejercicio. Importante aclarar, voy a arrancar por esa parte final. Es lo que pasa normalmente, que hay muchas personas que se acostumbran a no hacer las actividades, a que no las hacen. Digamos, los semestres pasados, las disculpas que planteaban los estudiantes era que mucho trabajo, que la actividad no nos quedaba tiempo, que todos los profesores colocábamos actividades y no les dábamos el tiempo suficiente. Desde el comienzo yo les expliqué a ustedes que yo hacía la temática de la semana el día lunes de 8 a 9 de la mañana y los días miércoles de 7 a 9 de la mañana era el tiempo que ustedes tenían para hacer las actividades. O sea que esa disculpa en esta asignatura no es válida. Todos tienen el tiempo suficiente para desarrollarlo. Y si tenemos el tiempo suficiente, ¿qué nos genera? Pues que tenemos que tenerla prestada. Entonces, de una vez quiero aclararles que para aquellas personas que no entreguen la tarea a tiempo, una vez cerrada la plataforma, que es el día que está establecida, salvo, digamos, excusas que tengan justificación, la persona, la máxima nota que puede sacar es la mínima que haya sacado los compañeros que entregaron a tiempo. Voy a poner un ejemplo. Si una persona entregó y yo califiqué y la calificación mínima de esa actividad es 2,
El que presente después de la fecha podrá sacar máximo esa nota, 2. ¿Y eso con qué propósito? Con el propósito de que ustedes entiendan que la responsabilidad y el autoaprendizaje en estos procesos son fundamentales y que tienen que obligatoriamente cumplirlos. Desde ahí la importancia de que cada uno de nosotros entendamos qué tenemos que hacer. Entonces, es importante mirar. Lo segundo es que si se plantean unas etapas, automáticamente eso yo reviso, voy a mirar, identificar 2 problemas. Ah, tengo que tener 2 problemas, no 1. Si yo tengo un problema, quiere decir que hice la mitad de la tarea, era 2. ¿Sí? Hacer una dinámica de verificar cómo puedo agrupar información, consolidar aprendizajes y establecer hallazgos. Todos estos elementos, información, hallazgos, son para encontrar alternativas de solución. Entonces, hay un segundo elemento que está dado. Y 3, tengo que establecer un escrito que tenga estos 3 puntos. ¿Qué consiste la problemática que voy a abordar y en qué consiste? Entonces, digo cuál es el problema y como ya tengo aquí elementos, estos elementos puedo representarlos aquí. Puedo escribir la solución que voy a proponer y aquí está generando un contexto que es desde la ingeniería de sistemas y computación, que es el rol de ustedes. Y la tercera, establecer el impacto, qué aporta a la solución del problema, qué aporta para resolver el problema la solución que ustedes proponen. Entonces ya tengo varios elementos que me ayudan a mí a tener, digamos, insumos para poder calificar y poder evidenciar cuáles hicieron la tarea bien, cuáles hicieron la tarea mal y a partir de allí hacer una revisión de las cosas. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿alguno quiere que le revise? Señor. Porque todo está claro, muchas gracias. Ah, ok. ¿Alguno quiere que le revise la tarea? Porque solamente voy a revisar una. ¿Quién dijo yo? David Santiago Lugo está. Bueno, Sí, aquí estoy. Ok. Melissa, ¿colocaste confidencial? Sí, preferiría que mi día se mantuviera entre usted y yo. Ah, ok, correcto. Por eso Gracias. eso estaba viendo y quería que me diera esa explicación de esa confidencialidad. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, Gracias. David Santiago Lugo, voy a mirar la suya. ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? Ok. Sí, claro. Un poco el ejercicio lo voy a hacer, no te vayas a sentir mal ni cosa por el estilo, lo voy a hacer es para que todos tengamos como una visión de cómo yo hago la evaluación de las actividades y que no la hagan por hacerla, porque el problema que a veces tenemos es que hacen las actividades por hacerla y ahí es donde tenemos inconvenientes. Entonces, por eso quiero hacer este ejercicio. Digamos, voy a tratar de ser, digamos, lo que normalmente hago al evaluar. Entonces, para que no te vayas a sentir mal si digo alguna cosa que no corresponda a hacer, David, no te vayas a angustiar, ¿de acuerdo? David, ¿estás de acuerdo? Sí, listo, no hay problema. Voy a descargarla para que se nos facilite mejor verla. Voy a ampliarla. ¿Están viéndola todas? Sí, profe. Un primer problema que puede sucedernos a nosotros, llega a suceder a todos en cualquier momento, es el alimentarnos de manera sana cuando no tenemos mucho tiempo. Puede parecer un problema obvio cuando nos referimos a la solución desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas y computación. Sin embargo, aún así, siguen siendo un inconveniente al tratar con ello. Este problema viene dado cuando primero no se tiene el tiempo suficiente o necesario para pensar cada día en una comida saludable que lleve los nutrientes necesarios para mantenerse en pie y energía durante el día. Y segundo, cuando aparte de pensar sobre qué cocinar, se le agrega la variable de que es necesario seleccionar los ingredientes a utilizar sin que salga muy costoso, ya que en reiteradas ocasiones observamos que
la comida sana es más costosa que otra comida en particular. Una vez identificado el problema, la solución que propongo desde la ingeniería en sistemas es desarrollar una aplicación que se sincronice a su vez con un sistema de paquetería, por nombrar alguna en especial, Rappi, ya que si nos ponemos a buscar, fácilmente podríamos encontrar alguna que otras aplicaciones que te dice qué comer. Sin embargo, estas aplicaciones no tienen en cuenta los precios de los productos en distintos lugares de diferentes países. Al sincronizar la aplicación con un sistema de paquetería, la misma aplicación calcularía los precios de los productos en base a su estándar actual para seleccionar un determinado menú saludable que se le es dado a la aplicación con los precios más baratos. Así, el tiempo que se ahorra quedaría disponible y el dinero no sería más único. ¿Lo entendieron? Sí. Bueno, teníamos que plantear, aquí hasta ahora hemos leído un problema, él tenía que describirlo, mirar y establecer, o sea, hay una identificación del problema y una descripción. Díganme ustedes. Bueno, ¿qué es identificar? Identificar es que yo veo el problema, claro, él lo está, el problema es muy claro, el tema de la alimentación sana, ahí lo identificó. Generó algunos desarrollos de él, porque habló del precio, habló de la entrega, habló, digamos, de sincronizar elementos, digamos que ahí se lo voy a aceptar. La solución, pues obviamente va a ser un aplicativo que en términos prácticos establezca esas variables, estoy de acuerdo. ¿Qué le faltaría? Le faltó el impacto. El impacto que colocábamos el tercer punto era evidenciar cuál era la solución real al problema y si pues obviamente esa solución pues le permitiera satisfacer la necesidad en este caso del cliente o de las personas que necesitan, digamos, ese aplicativo. Le faltaría eso. Hay un elemento adicional, David Santiago, es el tema de la ortografía y la puntuación. ¿Por qué es importante la ortografía y la puntuación, David Santiago? Por dos razones fundamentales. La ortografía, pues obviamente es la forma de que las palabras estén correctamente escritas, y la puntuación es que me permite que pueda hacer yo una lectura coherente. Cuando yo dejo párrafos sin colocar tan largos, sin colocar comas, o coloco comas tan seguidas, pues lo que hace una coma es interrumpir para uno poder respirar. Entonces, si hay párrafos demasiado largos, pues obviamente, ¿qué me genera? Es que automáticamente yo tenga que interrumpirlos cuando ya no tengo más oxígeno, y eso hace que se parten las oraciones no en el lugar que usted quiere, sino en el lugar que yo, pues fisiológicamente, la respiración me da. Y eso conlleva que muchas de las veces no sea entendible los problemas. Es importante que lo aprendamos a hacer. ¿Cómo lo va a aprender usted a hacer? Es sencillamente mirando hasta dónde tú recibes la respiración, hasta dónde quieres llevar la idea y un poco mirar ese tema. ¿De acuerdo? Entonces son puntos que son importantes empezarlos a tener desde ya por varias razones, hijos. Porque uno escribe para otras personas, ¿sí? Al escribir para otras personas, ¿qué quiere decir? Que cuando yo entrego un escrito, el que va a leer es otra persona, no yo. Y yo no voy a tener a David Santiago en todo momento para que me dé explicaciones de lo que él acaba de escribir. Entonces es fundamental. Otro de los puntos que uno evidencia aquí es los conectores. A veces los conectores no son los correctos, entonces, pero esto es todo un proceso de aprendizaje que a lo largo del tiempo vamos a ir corrigiéndolo. Lo importante es que empecemos desde ahora. Eso nos va a ayudar a que nosotros aprendamos a escribir, y si aprendemos a escribir se nos va a facilitar mucho, porque en la vida de nosotros como profesionales, nosotros vamos a tener que entregar informes escritos permanentemente, y más en el caso de ustedes como ingenieros, mucho más en virtud a que muchas veces las programaciones, lo que ustedes hacen, a veces necesitan una explicación mucho más clara,
¿Por qué? Porque hay muchas personas que no entienden muchas de las cosas que ustedes hacen, entonces requieren un poco de explicación. Entonces, de ahí la importancia de ello. Bueno, digamos, él arranca el primer problema. Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo cómo yo genero una visión de cada uno de ellos. Yo leo los documentos. La mayoría de los casos, los documentos tienen esos propósitos de que ustedes se vayan apropiando del conocimiento y que de alguna forma ese pensamiento lógico que ustedes tienen, pues obviamente lo puedan expresar, y una forma de expresión es en los escritos. Entonces, de ahí la importancia de que las ideas en los escritos jueguen un papel fundamental y a partir de allí puedan servir. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, hijos. Ok. Sí, profe. Voy a compartir el tema de la clase de hoy para poder arrancar. ¿Listo? Ok. Vamos a continuar. Digamos, la clase anterior vimos eso y planteamos ideas. ¿Qué es lo que en términos prácticos nosotros como ingenieros de sistemas tenemos que hacer? Pues obviamente ya lo sabemos, nuestro nombre es ingeniero y el ingeniero es una persona que ingenia, que en todo momento va a tener que lidiar con problemas, y los problemas tenemos que buscarle alternativas de solución desde el entorno profesional que nosotros tenemos, que es el caso de la ingeniería de sistemas. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que nosotros veamos tenemos que responderlo desde la óptica de la ingeniería de sistemas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si vemos, por ejemplo, que la estufa de la casa no funciona, ¿cómo lo podría yo solucionar desde el punto de vista de sistemas? Ah, yo puedo generar un programa que me identifique si hay escape de gas, establecer si la cantidad de calor es la suficiente. Yo miro si la lavadora se dañó, entonces yo puedo generar un aplicativo que me establezca bajo determinados desgastes de determinadas piezas, cómo puedo yo establecer un programa de revisión de los equipos. Si la nevera se está enfriando demasiado alto, entonces cómo calculo yo un sistema que me diga cómo puedo regular la temperatura de la nevera. O sea, en absolutamente todo está la posibilidad de construir aplicativos o sistemas que me permitan a mí mejorar las condiciones o los 13, digamos, variables que coloqué. Cosas que no funcionan, que funcionan más o que podrían funcionar mejor. Siempre tenemos que nosotros estar pensando en ello. Y un poco lo que hoy vamos a ver es, digamos, la mecánica operativa de cómo podríamos hacer eso, porque a veces no tenemos una claridad, no se nos viene a la cabeza. Algunos que alcancé a mirar ayer en la noche cuando entré un momentico a la plataforma, veía en términos prácticos que muchos no colocaron desde el entorno de los sistemas y computación. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Es que ustedes se tienen que adaptar ¿a qué? A visualizar los problemas y tratar de darle solución desde la habilidad que ustedes tienen. ¿Y cuál va a ser su habilidad? Ser ingenieros de sistemas, o sea, programar, generar aplicativos, construir elementos que de alguna forma les van a servir a las personas para solucionar los problemas. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Ok. Bueno, entonces, digamos, nosotros tenemos esta visión desde una lógica muy simple, un esquema. ¿Sí? Yo tengo un problema, ese problema lo tengo que identificar, lo tengo que describir para poder proponer una idea de solución. Si yo no identifico el problema y no genero una descripción, que son las características, que son la información, que son los hallazgos que me pueden permitir evidenciar qué es lo que está pasando, pues yo no voy a poder proponer una idea. ¿Por qué? Porque las ideas están basadas en mirar cómo corrijo yo el problema. Voy a poner un elemento simple. Si a mí se me desamarra un cordón, pues obviamente ya tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que, digamos, ya el zapato me quedó flojo, yo me puedo caer con ese zapato, puedo ensuciar los cordones, puedo generar muchos elementos. Entonces, hago la descripción de eso, ya identifiqué el problema, lo describo, se soltó el nudo, no estoy haciendo eso y planteo una solución. Tengo que amarrarme los zapatos, de pronto hacer un doble nudo porque los cordones tienen demasiado grasa y se sueltan muy rápido, entonces planteo una idea de solución.
todo en la vida tiene esa mecánica, identificar problemas y plantear ideas de solución. Juega después de identificar ideas de solución, porque yo puedo tener múltiples ideas, no solamente una, varias. Juega un papel fundamental la creatividad, porque esa creatividad está muy amarrada a lo que son las habilidades. Entonces, entre más habilidad tenga, más creatividad yo tengo. Y lo que yo hago es que una idea puede ser tan creativa que juega un papel fundamental dentro del desarrollo de ¿qué? De un emprendimiento. ¿Qué diferencia hay entre la creatividad y el emprendimiento? En que el emprendimiento es comenzar algo, la creatividad es poder diseñar lo que voy a hacer de manera lógica y clara, que me permita a mí tener los elementos suficientes para poder emprender una tarea. Ese aprendizaje y ese emprendimiento me va a llegar a un proceso de adaptación, y esa adaptación puede llegar a una innovación. Entonces, esos 6 elementos que yo he planteado, el problema, la idea, la creatividad, el emprendimiento, la adaptación y la innovación, pues son los que conllevan ¿a qué? A que en muchos de los casos, hoy por ahí tengamos tanta información, tantos aplicativos, tantas formas tan simples de solucionar los problemas. Hace 30 años nadie nos imaginábamos que podíamos cambiar el televisor, los canales de televisión desde la distancia. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo yo fui el control remoto de mi casa, porque nosotros no teníamos sino el televisor llamémoslo, de tubos, y para cambiar era con una perilla. Entonces lo llamaban y le tocaba a uno cambiar el televisor, era manualmente. Miren lo que se hizo. Alguien evidenció ese problema y creó los controles remotos, generó todas unas características que conllevaron ¿a qué? A que en la práctica ese problema generara una idea, y esa idea tuviera una creatividad, esa creatividad generó un emprendimiento, ese emprendimiento evidenció que uno se podía adaptar a eso, y sin darnos cuenta no se convirtió en una innovación. ¿Qué es esa innovación? Que ya no tenía que pararnos, desde la distancia nosotros podemos generarlo, y con toda seguridad a futuro ya habrán sensores mentales que nos van a permitir a nosotros identificar solamente, pensar, y con el simple hecho de pensar automáticamente esos cambios neuronales que son sencillamente redes eléctricas van a transmitirse, y con toda seguridad vamos a poder cambiar los canales mentalmente. Entonces, todo ese tipo de cosas conllevan ¿a qué? A que en la práctica nosotros podamos evidenciar lo que queremos cambiar. ¿Eso qué conlleva? A lo que tenemos nosotros en el costado derecho. A que cuando tenemos un problema, nosotros empecemos con un razonamiento lógico. Y ese razonamiento lógico lo hacemos desde el primer instante que vemos algo. Usted va a coger el megabús y está a 100 metros de la estación del megabús, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace? Si yo voy de afán, lo primero que hago es identificar el problema que no voy a alcanzar. La segunda es saber qué puedo hacer, idear qué, algo. ¿Y qué voy a hacer? Salir corriendo para alcanzar el tema. Entonces yo empiezo, sin darme cuenta, a generar un razonamiento lógico. ¿Para qué? Para poder dar respuesta al problema que tengo. Y en muchos de los casos, dentro de ese razonamiento lógico juega un papel fundamental, que son las preguntas. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, en el ejemplo que acabo de hacer de cuando yo voy a tomar el megabús, es sencillamente, ¿yo alcanzo a llegar? La pregunta se hace, y dependiendo de sus condiciones físicas, usted dice si alcanzo a llegar o no alcanzo a llegar. Si sí alcanzo, uno responde inmediatamente y da respuesta a eso, o sea, arranca a correr. Si no alcanza, pues uno dice, no alcanza, me toca esperar el otro, porque pues ese esfuerzo no lo voy a hacer, porque no voy a alcanzar. Entonces, en muchos de esos elementos, ese razonamiento lógico le permite que usted interiormente genere preguntas, y esas preguntas, de alguna forma, le permita construir un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Una serie de elementos y de puntos que conllevan ¿a qué? A que usted construya una forma de solucionar el problema desde su mente. Los mapas mentales son fundamentales para dar soluciones. Nosotros mentalmente los hacemos, porque nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, tiene conexiones.
y las conexiones lo que le permiten es generar esos mapas mentales que conllevan que cuando usted acerca la estufa a la mano y está caliente, automáticamente sus redes neuronales establecen una pregunta, ¿se está quemando? ¿Tiene mucho calor? Entonces sí, automáticamente en fracciones de segundos a la velocidad de la luz, lo que hace uno es que va y responde eso y automáticamente la mente dentro de su mapa mental sabe qué músculo tiene que mover para qué, para contrarrestar que la mano no se vaya a quemar. Entonces, todos esos elementos dentro de la fisiología, o sea, el funcionamiento de nuestro organismo, son fundamentales. Nosotros tenemos desde que nacemos, empezamos a construir ese razonamiento lógico a través de la experiencia, a través de las vivencias, y vamos empezando a incorporar preguntas y vamos aprendiendo a construir mapas mentales. Lo que sucede es que ya a la edad que tenemos, nosotros lo hacemos de manera, valga la redundancia, lógica. Entonces, lo que hacemos es que lógicamente uno responde, lógicamente uno reacciona, lógicamente hay un efecto a una causa, lógicamente se hacen las cosas. Pero curiosamente, en el campo que nosotros nos vamos a meter, que hasta ahora estamos arrancando, que es el de incorporar habilidades dentro de un proceso cognitivo, pues lo que encontramos rápidamente es que tenemos que dar esta construcción de los elementos para que para dar soluciones a los problemas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Identificando problemas, planteando ideas, generando procesos creativos, emprendiendo, buscando adaptación y generando innovaciones. ¿Para qué? Para que las ideas que ustedes propongan como ingenieros sean las adecuadas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. No. Oh, señor. Entonces, ¿por qué es importante la resolución de preguntas? Sí, voy a colocarlas porque la idea es que podamos verlas todas. Nos sirve en la vida diaria para conectarnos con el mundo real. Entonces, lo que uno hace, ahorita está lloviendo, la primera pregunta cuando usted hace, uy, hijo de madre, está lloviendo. Automáticamente con eso que está diciendo, se hace la pregunta, ¿tengo que llevarme un impermeable? ¿Tengo que llevarme una sombrilla? ¿Tengo que abrigarme? ¿Para qué? Para no mojarme. O sea, ahí sin darse cuenta yo hice varias preguntas y esas varias preguntas tuvieron que de alguna forma conectarse con el mundo real para dar respuesta. Lo hacemos de manera lógica, pero sin darnos cuenta esas preguntas se interiorizaron. Da herramientas para enfrentar a diferentes situaciones. Ya lo acabo de hacer dentro del ejemplo. Desarrolla habilidades de pensamiento. Entonces, en la medida en que ustedes aprendan a visualizar problemas y planteen alternativas hábiles desde la ingeniería, automáticamente eso les va a servir ¿para qué? Para que ustedes vean en todo alternativas de solución y empiecen a construir, digamos, programas, a construir aplicativos, a construir sistemas que conlleven ¿a qué? A la solución de muchas cosas. Y eso los va a adiestrar ¿para qué? Para que en la vida cotidiana ustedes tengan esa posibilidad de desarrollos, elementos que son, digamos, fundamentales dentro de todo lo que es el conocimiento que nosotros tenemos. Motiva a ser curiosos, generando retos intelectuales. Eso es verdad, la curiosidad es la que despierta el conocimiento. Permite mostrar su comprensión en los conceptos, en los contextos significativos, o sea, visualizar en muchos de los casos. Lo que nosotros hacemos es que a veces expresan personas palabras que nosotros no sabemos, buscamos cuál es el concepto de esa palabra, sabemos su definición y con base en eso podemos contextualizar y entender mejor las cosas. Permite verificar para comprender las cosas, o sea, le permiten de alguna forma saber si eso está bien o está mal, ayuda a desarrollar competencias, que es lo que en términos prácticos nosotros queremos hacer. Hay un método que se llama el método de Polya, que es, digamos, una forma muy simple de identificar los problemas. Polya fue un matemático, digamos que en términos prácticos desde finales del siglo XIX, empezó a trabajar estos temas y planteó, si no podemos resolver un problema, entonces hay una manera más sencilla de resolverlo, encuéntrenlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos él planteaba? Es que la resolución de problemas es muy sencilla y que, digamos, de alguna forma, lo que nosotros se nos olvida es a poder identificar cuál es el problema, cuáles son las preguntas que me conllevan a ¿qué? A dar una solución. Entonces, obviamente, él es un matemático, ya lo dije, que estuvo desde finales de 1900, desde 1800 a finales hasta 1900 estuvo vivo y planteó ello.
¿Cuáles son los 4 elementos que plantea George Poila para generar un proceso o un método de resolución digamos, de problemas? La primera es entender el problema, ya lo decíamos nosotros, identificar y describirlo. La segunda, configurar un plan, o sea, organizar una idea de solución y con base en eso puedo darlas, entre más creativa sea, mucho mejor. Una vez ejecutado el plan, construido o diseñado el plan, ejecutarlo y una vez ejecutado, mirar hacia atrás a ver si se solucionó el problema. Es lo que en términos prácticos uno normalmente hace. Identifica el problema, establece qué va a hacer, toma la decisión, lo realiza y mira si se solucionó el problema. Entonces son los elementos que naturalmente nosotros lo hacemos y eso es lo que Poila lo planteaba desde una manera sintética de cómo solucionar un problema. Entonces la resolución de problemas es el centro del quid, digamos, de una alternativa de solución. Pero si lo miramos, tiene 4 aristas. La primera, yo puedo arrancar si quiere desde la base, entonces digo, oiga, yo tengo que mirar cuáles son los conceptos reales que me van a permitir a mí establecer un proceso. Un proceso es los pasos que yo llevo para solucionar un problema, establecer una metacognición. ¿Qué es eso? Es buscar el conocimiento y articulación de todos los elementos del conocimiento. ¿Para qué? Para poder resolver el problema. A partir de allí ya tengo unas actitudes y con esas actitudes desarrollo unas habilidades que me van a permitir desarrollar un proyecto. Entonces, lo que yo planteo desde la resolución de preguntas y esas preguntas para resolver problemas es que me permitan de alguna forma poder tener esos elementos, identificar los conceptos, establecer procesos, adquirir metaconocimiento, o sea, incorporar más conocimiento, adquirir actitudes y habilidades que me van a permitir resolver problemas. Entonces, ahí está la importancia de ¿qué? De la resolución de un problema. Cuando yo voy a resolver un problema, lo clave es las preguntas que yo me haga para poder desarrollar esta visión que yo tengo aquí. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. ¿Cómo comprendemos? Entonces, lo que normalmente nosotros tenemos es que muchas veces leemos un texto o vemos algo y lo que hacemos es que de ahí encontramos un problema que en muchos de los casos uno lo describe con sus propias palabras y a partir de allí, ¿qué es lo que hace? Esas propias palabras te da una información, esa información te pide que hagas algo y ese algo es lo que le va a permitir a uno establecer una comprensión, o sea, comprender el problema, ¿para qué? Para poderlo solucionar. ¿Sí? De ahí, pues obviamente generan 3 elementos fundamentales. La información que tiene, la información que hace falta y los datos adicionales que pueden descubrir qué es lo que está pasando allí. Entonces, ahí te da 2 cosas fundamentales. Una, ¿qué información me da y qué debo yo apropiar? ¿Qué información adicional para resolver el problema? En muchos de los casos, el problema lo conozco, lo veo, pero no sé cómo solucionarlo. Entonces, ahí es donde tengo que acudir a la información. Y eso es ese tipo de habilidades es las que nosotros tenemos que aprender en las universidades, a incorporar información y a partir de esa información poder construir elementos que me permitan dar respuesta a lo que yo quiero plantear. ¿Cómo planifico? Pues obviamente una vez yo tengo el conocimiento suficiente, elaboro un plan, digo, voy a hacer esto, estos pasos, 1, 2, 3, es el proceso. A partir de allí lo que hago es plantear estrategias de cómo lo voy a realizar y una vez esas estrategias realizo, digamos, de alguna forma, los elementos los organizo. En muchos de los casos lo que hago son mapas conceptuales, mapas mentales que me permiten a mí encontrar la relación de muchos de esos elementos para dar respuesta a lo que yo propongo. Y a partir de allí lo que hago es hacer el resultado de problemas parecidos, son sencillos que me van a permitir mirar si puedo yo verificar de alguna forma, digamos, los que han hecho, lo han resuelto esos problemas, si lo han resuelto de esa forma. Y una vez evidenciado eso, lo que hago es llevar a cabo el plan, escribiendo cuidadosamente en muchos de los casos los resultados. ¿Y eso qué le va a permitir? Identificar todos los pasos, ¿para qué? Para poderlos en muchos de los casos estandarizarlos y a partir de allí encontrar cuál es el camino o la solución para resolver esa inquietud, ese problema, esa situación que nosotros hoy tenemos. ¿Sí? Y
ya empieza uno a mirar el impacto que puede generar. Entonces, lo que uno ve es si uno ideó un plan, lo ejecutó, pues lo que hace es revisar si eso resolvió el problema. ¿Sí? Si eso resolvió el problema, pues uno encuentra de que, encontré, o sea, el impacto que yo tenía sobre la situación problemática, pues es la adecuada y con base en ello, pues me permitió encontrar la alternativa de solución. Y esto puede permitir de que muchas veces pueda yo ensayar, muchas veces pueda que, digamos, no sea la respuesta acertada, entonces tengo que mirar otros caminos y me va a permitir de alguna forma poder evidenciar, digamos, cómo dar respuesta a esa inquietud que yo tengo. Y para ello, en muchos de los casos, lo que yo hago es comprobar. Entonces, una vez resuelto el problema, verifico si la solución ya se sirvió y obviamente si esa solución es lo suficientemente válida, ¿para qué? Para definir claramente que el problema está resuelto. Y a partir de allí, lo que hago es escribir, digamos, los elementos que me van a permitir de una forma sencilla dar respuesta al problema. ¿Para qué? Para que en la práctica, pues ese problema ya haya tenido solución y de pronto otros puedan utilizar esa estrategia de solución que yo he podido plantear. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Okay. Sí, profe, todo claro. Puede resolverse de diferentes maneras los problemas. O sea, uno puede tener, digamos, ya haber solucionado, pero curiosamente en toda esa práctica de identificarlo, de describirlo, de establecer un plan, de desarrollar ese plan, de verificar si es eso que yo hice se solucionó, me puede despertar otras ideas. Y esas otras ideas son otras formas de pronto mucho más simples de solucionar el problema. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta porque en muchos de los casos esas explicaciones, esos elementos, esos pasos que yo a lo largo del desarrollo voy encontrando, puede darme elementos adicionales que me van a permitir que de manera simple o de manera mucho más sencilla pueda dar respuesta y solucionar el problema. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar claramente que lo que vimos al principio juega un papel fundamental dentro de lo que es el método de Poila, ¿sí? Entonces, yo identifico el problema, genero una idea, genero de alguna forma un planteamiento creativo que es un plan, lo emprendo, lo ejecuto, me voy adaptando y genero una innovación. Pero para ello, ¿qué es lo que tengo que entender? Un razonamiento lógico, generar preguntas y construir un mapa mental. Entonces, eso es lo que en la práctica como estrategia tenemos que nosotros proponer a lo largo de ¿qué? De nuestra vida profesional. Identificar problemas, describirlos, proponer ideas, construir planes creativos de acuerdo a nuestras habilidades. Para construir esos planes tengo que recurrir a ver qué información tengo o qué información puedo necesitar y a partir de allí emprender la iniciativa para poder generar una adaptación, verificar si realmente se soluciona el problema y a partir de allí poder generar una innovación. Pero esto dentro de la práctica mental nuestra, encontramos un racionamiento lógico, generamos una serie de preguntas que nos van a permitir de alguna forma encontrar información y a partir de allí puedo construir un mapa mental que me va a permitir solucionar el problema. Entonces, es la forma como amarro o genero, digamos, una articulación entre este esquema, ¿sí? Y lo que es el método de Poila para resolver problemas. Tienen mucha relación y es la lógica que nosotros normalmente planteamos. Si yo voy a un problema, vamos a plantear un problema y vamos a tratar de adentrarnos desde la visión de ingenieros de sistemas. O sea, todos vamos a pensar ya como ingenieros de sistemas. Nos vamos a olvidar de que somos personas, sino ya estoy pensando como ingeniero. Vamos a suponer que en muchos de los casos yo soy somos funcionarios de aguas y aguas. ¿Y por qué? Porque el problema que voy a plantear es el problema del agua en Pereira. Pongo como elemento fundamental eso. Entonces, aquí tengo un artículo o un titular de prensa del Tiempo que dice: Pereira ve morir su fuente de agua. El río Tun, única fuente de agua potable de los pereiranos, aumenta peligrosamente el grado de contaminación mientras se agudizan los enfrentamientos entre quienes por ley deben cuidarlo y aquellos que solo lo ven como una fuente de ganancias para sus intereses particulares.
El río abastece a 450.000 habitantes del área metropolitana de Pereira y Dos Quebradas, población que crecerá por lo menos en 1.000.000 a 1.000.000 para el año 2017. O sea, el artículo de prensa ya evidencia que es del 2016, de pronto antes. Entonces ya evidenciábamos desde hace varios años de que Pereira va a tener un problema de aguas. Ya nos identificamos un problema que ya lo tengo claro. Voy a lanzar una pregunta simple. ¿Alguno desde el punto de vista práctico, desde el entorno de ingenieros, pueden evidenciar una respuesta que puedan dar en este momento a eso? ¿Qué problema tenemos? ¿Cómo podríamos solucionar el puente de que el río Tun se esté agotando y que no vayamos a tener a futuro agua para abastecer nuestras necesidades? ¿A alguien se le ocurre una solución? Bueno, nadie. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente hay un problema identificado, pero no tengo información. Al no tener información, tengo que buscar información, porque si no tengo información, pues automáticamente no puedo tener ideas. ¿Para qué? Para dar solución. Entonces, ahí es donde un primer punto juega un papel fundamental. Yo tengo que identificar un problema y ver la información que me arroja ese problema para poder dar solución. Entonces, vamos a mirar qué tenemos. Otro titular. Caracol Radio dice, alerta en Risaralda por posibles desabastecimientos de agua. Miremos qué dice. El gerente de Aguas y Agua dice, el agua, un asunto de todos. En el marco del Día Mundial del Agua, el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, Leandro Jaramillo Rivera, reitera el trabajo que se viene liderando desde esta institución en la gestión integral del recurso hídrico, enfatizando además en que el agua es esencial para nuestro futuro y el compromiso debe ser de todos. Estamos trabajando todos los días de manera incansable para que nuestra cuenca esté en perfectas condiciones. También estudiando procesos para el aseguramiento hídrico de la ciudad al 2050, 2070, 2080, pero no podemos desconocer la responsabilidad que como empresa tenemos. Vamos a seguir mejorando nuestros servicios, vamos a seguir reduciendo las pérdidas al interior de la empresa, vamos a seguir garantizando a todos los peregrinos la entrega del agua en las mejores condiciones. Bueno, digamos que en términos generales está dado. Entonces, sigamos qué nos dice, porque ahí está dando esa información general. Asimismo, destacó el funcionario que para el logro de estas acciones se requiere el compromiso de la ciudadanía. Necesitamos el apoyo y el soporte de todos y cada uno de sus hogares, que reduzcamos los consumos. Pereira es una ciudad donde la gente ha venido paulatinamente reduciendo los consumos. Estamos hablando de 12.5 metros cúbicos mes hace unos 6 años atrás. Estábamos llegando a los 30 metros cúbicos. Así que la gente ha aprendido a ahorrar agua, pero también esta responsabilidad se centra en tratar el bien al interior de las viviendas no contaminado. Para conmemorar esta fecha, donde donde se resalta la importancia del líquido vital en nuestras vidas y ecosistemas, Aguas y Aguas de Pereira, en unión con la CARDE, la Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, y Aguas y Agua y el Aseo de Risaralda y la Universidad Tecnológica llevarán a cabo 3 foros, o el tercer foro de agua, espacio en el cual se dio pie a la reflexión sobre la sostenibilidad del recurso hídrico. Entonces, aquí encontramos un elemento adicional, es que evidenciamos claramente que hay un consumo excesivo del agua. Entonces, ya tenemos un elemento dado. ¿Sí? Bueno, aquí, digamos, se sigue con el problema del agua, de las condiciones, ¿sí? Aquí están unos datos que evidencian claramente que más de 4.000 millones de personas hoy en el planeta tienen problemas de abastecimiento de agua, que un total de 700 millones de personas en todo el mundo podía verse desplazada por el tema de la penuria del agua. Digamos, el 80% de las personas tiene que usar fuentes de agua no sanas o seguras.
que hay un total de 2.100 millones de personas a nivel mundial que viven sin agua potable en sus hogares. Para los 68.5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares, el abastecimiento del agua juega un papel fundamental, lo que quiere decir que hoy por hoy, a nivel global, el tema del agua es fundamental que nosotros podamos establecer, digamos, unas alternativas de solución. Entonces, vamos a plantear el problema para que lo empecemos a revisar. El problema es muy simple. En la ciudad de Pereira, los habitantes consumen en promedio 128 litros de agua al día, cuando la recomendación por la Organización Mundial de la Salud es de 100 litros. Así lo revelaron las cifras de Pereira Cobamos. Entonces, en ese diario, en marzo 23 del 2019, se estableció en el diario, en Pereira se consume más agua de la recomendada, y establece lo que acabo yo de decir, o sea, que los pereiranos en promedio per cápita, o sea, por persona, consumen 128 litros, y esos 128 litros es el 28% más de lo que normalmente debiéramos de consumir, y eso pues es una cifra exagerada. Si lo evidenciamos en una familia como la mía, que es una familia de 5 personas, si hablamos de 28 litros, estamos hablando mal contado de 140 litros por día más de lo que debiéramos de consumir. Y eso sumado a un mes, que son 30 días, pues automáticamente me da alrededor de 5 metros o 6 metros cúbicos más de agua. O sea que sin darme cuenta, yo estoy generando un desperdicio de agua. ¿Por qué? Porque no existe una racionalidad en el consumo de agua. Hasta ahí es claro el problema que quiero que ustedes lo entiendan para empezar a buscar alternativas de solución. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señora. ¿Cómo les parece el problema? Pues está claro que es como lo que hay que hacer, profe. Bueno, entonces usted ya tiene claro, y de pronto muchos de ustedes ya lo tienen claro. Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Vimos en la gráfica que nosotros habíamos planteado que teníamos que hacer un racionamiento lógico, unas preguntas y construir un mapa mental para esto. Entonces hay que hacer un racionamiento lógico de entender el problema, cómo lo entiendo a través de preguntas, y cómo establezco esas preguntas, pues generando, digamos, interrogantes de cómo se consume. Entonces yo puedo decir, oiga, ¿cuáles son los mayores consumos que en un lugar tienen? ¿Cuánto se está consumiendo? Tengo que revisar el recibo del agua, puedo generar un análisis de eso, y esas preguntas me van a permitir construir un mapa mental. ¿Para qué? Para poder desarrollar una idea que yo pueda tener desde la visión de ingeniero del problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces ahí es donde surge la actividad sincrónica que ustedes van a desarrollar el próximo miércoles de 7 a 9 de la mañana. Está basado en 5 etapas, ¿sí? Planteadas. La primera etapa, la identificación del problema. Entonces, ya tengo identificado el problema, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que hay falta de agua, que hay escasez. El problema es visto desde el consumo, o sea, yo consumo más agua de la que debo consumir, ¿de acuerdo? Entonces yo coloqué aquí una premisa, tome como ejemplo su hogar, su casa. Entonces piense en su casa, para que no tenga que salir ni tenga que mirar en eso, sino en su casa. Vea el consumo de agua. Entonces, busque los recibos de agua para un periodo de un año y realice un diagrama de barras del consumo de su hogar en este periodo de tiempo y trate de dar una explicación del mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a buscar los 12 últimos recibos de agua y vamos a tratar de establecer un consumo. Para muchos dice, pero es que yo no encontré los recibos. El recibo del agua trae unas gráficas de barra de los últimos 4 o 5 periodos. Venga, voy a decirles exactamente, aquí tengo. Para que lo evidencien, trae exactamente los últimos 6 periodos. O sea, los últimos 6 periodos de tiempo automáticamente los van a tener para que des el consumo. Una vez yo establezco ese código de barras, tengo que ya dar una explicación, obviamente, de
¿Cuál es el consumo? Y ustedes lo que van a ver es que en los últimos meses nosotros hemos aumentado. Establezca cuál es el consumo por persona. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si quieren, cojan el consumo mensual y ese consumo mensual lo divide por el número de personas que habitan y establecen el consumo mensual de la persona. Para llevarlo a diario lo tienen que dividir por el número de días, si son 30, 30, si son 31, 31, y establecen el consumo per cápita diario. Defina cuáles son las actividades que consumen agua en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que consumen agua? Entonces, lavado de loza, lavado de ropa, lavado de aseo del hogar, para la comida, etc. Segunda etapa, describa el problema. Realice una serie de preguntas que permitan evidenciar cuál es el consumo de agua en su hogar. O sea, me voy a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que uno puede hacer es, ¿cuál es el consumo per cápita? Y establezco sobre los 100 litros, si los he sobrepasado, si los he sobrepasado, ¿cómo puedo reducirlos? Si estoy por debajo, ¿qué he hecho yo para reducir esos consumos? Les puedo empezar a describir de alguna forma y encontrar elementos. Con base en las respuestas de las preguntas anteriores, se establezca cuáles son las causas del consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira. Entonces, las causas puedo ya identificarlas. A veces no hago reparación de los sistemas hídricos de la casa, entonces hay goteos, etc. Tercera etapa, propuestas de solución. Realice una serie de preguntas personales que permitan evidenciar la forma de ahorro de agua en su hogar. Establezca acciones que puedan realizar en su hogar para el ahorro de agua. Y hay un punto fundamental. Realice una búsqueda booleana sobre el ahorro de agua y seleccione 5 documentos que permitan realizar la reutilización y o reducción de agua en diferentes actividades del hogar. ¿Ustedes saben qué es una búsqueda booleana? No, profe. Bueno, ya lo voy a explicar en unos minutos, pero quiero llegar a la quinta etapa. Voy a leer toda la actividad para que no quede el tema. Cuarta etapa, construir un mapa mental. Construir con base en las preguntas y los documentos de búsqueda booleana, un mapa mental y su documento explicativo que permite evidenciar la reutilización y o reducción del agua en diferentes actividades que consuma agua en el hogar. Y la última es la tarea, elabore un escrito donde se consolide las 4 etapas planteadas anteriormente: la identificación del problema, la descripción del problema, la propuesta de solución y la construcción. La construcción del mapa mental. ¿Listo? Entonces, voy a enseñarles qué es una búsqueda booleana. Pónganle mucho cuidado, por favor. Una búsqueda booleana es poder llegar yo a información, digamos, un poco más filtrada de la que uno encuentra en Google. Ahí ven usted la plataforma de Google, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? Sí, profe. Sí. Ok, entonces me voy a ir a una que tiene un mayor filtro, o sea que en términos prácticos me va a ayudar a mí a que por lo menos haya sido corroborada desde el punto de vista científico, y eso es Google Académico. Les busco Google Académico, entro a Google Académico y ya automáticamente, si yo devuelvo, voy a buscarlo para que ustedes lo vean un poco aquí. Google Académico es un buscador enfocado específicamente en búsqueda de contenidos de bibliografía científica académica. Científica académica, ¿qué quiere decir? Que ha sido avalado por sitios sitios, organizaciones de investigación o universidades. Entonces, yo tengo acá y voy a colocar ahorro y uso eficiente de agua potable. Voy a ver qué resulta tiene. Entonces aquí encuentro 43.100 documentos. Voy a mirarlos. Propuesta de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias como alternativa para ahorro de agua potable en instituciones educativas de María Auxiliadora. Vamos a suponer, para que ustedes lo entiendan, voy a abrir una página para que ustedes vayan viendo cómo haría yo, digamos, y cómo quiero que aprendan ustedes a hacer las cosas. Entonces tengo una página. Esta página, voy a devolverme acá, voy a sacar este documento que creo que me sirve, o sea, pienso que me sirve. Lo primero que tengo que hacer es establecer la búsqueda, la cita bibliográfica. Voy a estas comitas, ¿sí las ven? ¿Sí las ven? Sí, profe. Entonces, pico acá y automáticamente puedo copiar esto y tengo la cita en normas APA. Entonces ya la tengo, voy acá, la coloco
¿sí? Ya tengo la cita establecida, o sea, ya tengo de qué libro voy a sacar eso. Voy nuevamente, cierro esto, abro el documento, este es de la Universidad Nacional, copio el resumen. ¿Por qué? Porque el resumen es el que me permite a mí saber si realmente el documento me sirve o no me sirve. Entonces yo llego y coloco el resumen acá y automáticamente ya tengo ¿qué? Ya tengo una información de, digamos, de un tema que yo quiero trabajar. Entonces, ya sé que en términos prácticos voy a colocar esto que vaya en 12, una propuesta, y aquí está lo que, en el resumen. Y este resumen es el que me va a permitir saber si el documento me sirve y si no me sirve. Si me sirve, yo lo descargo, ¿sí? Descargo el documento, lo guardo en una carpeta y trabajo sobre ese documento. Entonces, si me sirvió, entonces digo, bueno, voy a bajar el documento en PDF, ¿sí? Este es el documento y ya el documento me establece elementos que me van a permitir de alguna forma, mira, hay una metodología, hay unos elementos que me ayudan a mirar cómo puedo yo captar y mejorar, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, a eso se denomina búsqueda booleana. ¿Por qué se llama búsqueda booleana? Porque fue un matemático que en términos prácticos estableció elementos puntuales que uno busca solucionar. Entonces, cuando uno tiene un problema matemático, lo que hace es establecer realmente qué es lo que necesita y va a esos puntos. Entonces, las búsquedas booleanas lo que hace es utilizar palabras claves que le permiten encontrar documentos específicos sobre el tema para poder yo construir información y con base en esa información puedo desarrollar un ejercicio o una actividad. ¿Les queda claro? Sí, profe. Entonces, vamos a trabajar con Google Académico como buscador, digamos, para hacer búsquedas booleanas, ¿de acuerdo? Esto me da la certeza de que los documentos que están allí planteados son de organizaciones científicas o de academias que han validado la información y la han permitido evidenciar que es información certera. ¿Hasta ahí es claro? Sí, pero... Ok. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos que pensar en la solución. Es importante que la propuesta de solución, ojo con esto, la propuesta de solución la empecemos a pensar desde la óptica nuestra, de ingenieros de sistemas, un aplicativo, un sistema de información, un elemento que de alguna forma juegue con inteligencia artificial. Entonces, empecemos a pensar, a veces se nos puede dificultar muchísimo, pero es eso, vamos a suponer que es nuestro primer día de trabajo en Aguas y Aguas, y yo soy Leandro Jaramillo, el gerente de Aguas y Aguas, y les estoy diciendo, esa es su tarea. Para eso tienen 8 días, plantéenme ideas que ustedes me puedan proponer como solución de un problema. Entonces, ya tengo que empezar a incorporar esos saberes que yo estoy aprendiendo para poder dar respuesta a solucionar un problema. Entonces, muchas veces tenemos que aprender esas habilidades desde el punto de vista práctico de lo que yo vivo, pero otras veces estamos dependiendo de un tema que me coloca alguien porque voy a ser parte de esa solución. ¿Hasta ahí es claro? Señor. Sí, señor. ¿Preguntas, hijos? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Profe, muy interesante. Ok. Si ven ustedes, voy a compartir en este último minuto que me queda, voy a compartir lo que está ahí, compartimos, está en la tercera semana, ven acá, en la tercera semana ya está incorporado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una información general, hay 3 documentos, la importancia de las preguntas, la importancia del razonamiento, lo que son conceptos mentales, la presentación de la clase y la actividad. Y aquí, obviamente, está la actividad que acabo de describir y la forma. Aquí es donde tienen que subir antes del domingo el ejercicio. Entonces, espero que les haya agradado la clase de hoy y no sé si hay alguna pregunta, estoy presto a resolverla. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Espero que disfruten este ejercicio. De verdad, háganlo conscientemente.
de verdad empecemos a mirar cómo podemos desarrollar como ingenieros de sistemas y computación alternativas de solución a problemas reales que se les van a presentar a lo largo de su vida profesional. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Saludos, Profe, me profe. regala 5 minutos. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, hijos. Sí, ya, profe.